La cortesía es la máscara que el débil usa para sobrevivir en un mundo que pertenece a los despiadados, y si todavía crees que ser educado te protegerá de la traición, entonces eres exactamente el tipo de pieza que Maquiavelo sacrificaría sin pensarlo dos veces en su tablero de ajedrez ensangrentado. Porque aquí está la verdad que nadie te dice mientras te enseñan a sonreír y a dar las gracias. La cortesía no es virtud, es tecnología de supervivencia para aquellos que no tienen garras propias. Una construcción social diseñada para que las ovejas caminen ordenadamente hacia el matadero sin molestar a los lobos que las devoran. Y Maquiavelo, ese arquitecto frío de la realidad política, ese disector implacable de la naturaleza humana, sabía algo que tú apenas empiezas a intuir en las noches oscuras cuando el mundo te ha traicionado una vez más. Hay momentos en los que ser cortés no es simpleza ni ignorancia, es complicidad con tu propia destrucción. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tragado humillaciones envueltas en palabras amables? ¿Cuántas veces has sonreído mientras alguien te clavaba el cuchillo por la espalda porque responder con fuerza hubiera sido inapropiado? El sistema te ha entrenado como se entrena a un perro, mediante recompensas y castigos invisibles, para que creas que la cortesía es lo mismo que la bondad, que ser educado es sinónimo de ser fuerte, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es la bandera blanca que agitas antes de que comience la batalla. Y mientras tú levantas esa bandera, ellos te están estudiando, midiendo tu debilidad, calculando exactamente hasta dónde pueden llegar antes de que finalmente respondas. El problema es que nunca respondes, ¿verdad? Porque te enseñaron que responder es de cobardes, que el verdadero poder está en tomar el camino alto, en ser la persona más grande, todas esas frases hermosas que suenan como sabiduría, pero funcionan como cadenas. Maquiavelo observaría tu vida y diría algo brutal pero necesario. Quien renuncia a su colmillo por parecer domesticado termina siendo devorado por aquellos que nunca olvidaron el suyo. Esto no es una invitación al salvajismo gratuito ni una apología de la crueldad sin propósito. Es algo mucho más peligroso. Es una invitación a ver el mundo tal como es, no como te dijeron que debería ser. El primer momento en que Maquiavelo jamás sería cortés es cuando alguien confunde tu paciencia con estupidez, porque en ese instante preciso, en ese microsegundo donde ves la sonrisa condescendiente dibujándose en los labios del otro, cuando escuchas ese tono que dice, «Este no entiende nada», mientras te explican algo que ya dominabas antes de que ellos nacieran, ahí, justo ahí, es donde el estratega y el idiota toman caminos diferentes. El idiota sonríe, asiente, dice, «Ah, sí, tienes razón», porque le enseñaron que confrontar es de mala educación. El estratega hace algo mucho más letal. Deja que el otro termine su pequeño teatro de superioridad y entonces, con la precisión de un cirujano, destruye cada uno de sus argumentos sin levantar la voz, sin mostrar emoción, simplemente exponiendo la realidad hasta que el otro comprende que acaba de subestimar a la persona equivocada. ¿Ves la diferencia? No es venganza, no es ego herido, es establecimiento de territorio. Es decir, sin palabras, pero con hechos incuestionables. Puedes intentar manipularme, pero cuando lo hagas, prepárate para las consecuencias. Maquiavelo lo sabía cuando escribía sobre César Borgia, ese príncipe que nunca permitió que nadie lo subestimara dos veces, porque entendía que en el mundo del poder, la primera impresión determina si serás predador o presa. El mundo te está observando constantemente, midiendo tu respuesta a cada provocación pequeña, porque las provocaciones pequeñas son ensayos para las grandes traiciones. Cuando permites que alguien te trate como si fueras menos de lo que eres, no estás siendo noble, estás escribiendo tu epitafio. Y el sistema adora esta confusión, la fomenta activamente, porque un pueblo que confunde humildad con sumisión es un pueblo fácil de gobernar. Te bombardean con historias de santos que ponían la otra mejilla,
Te venden la idea de que aguantar insultos es señal de carácter superior, cuando en realidad es señal de que has renunciado a defenderte. Maquiavelo no pondría la otra mejilla, arrancaría la mano que lo abofeteó, no por crueldad, sino por estrategia, porque quien te golpea una vez sin consecuencias, te golpeará 1000 veces más. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de este momento? Que cuando finalmente decides responder después de años de aguantar, de repente tú eres el malo, tú eres el exagerado, el descontrolado, el problemático. Porque el sistema necesita que permanezcas en tu lugar, necesita que tu respuesta sea siempre cortés, siempre medida, siempre insuficiente para cambiar realmente tu posición en la jerarquía. Así que te hacen creer que responder con fuerza es perder el control, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es recuperar el control que perdiste el día que decidiste que ser agradable era más importante que ser respetado. El segundo momento llega cuando te piden que sacrifiques tu tiempo para resolver problemas que no son tuyos. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque confunden generosidad con disponibilidad infinita, porque creen que decir no es egoísmo, cuando en realidad es el acto más estratégico que existe. Maquiavelo entendía algo fundamental sobre el poder. Tu tiempo es tu ejército, y quien controla tu tiempo controla tu vida. Cuando alguien te pide solo un favorcito, solo 5 minutos, es que eres el único que puede ayudarme. No están pidiendo tu ayuda, están probando tus límites. Están midiendo cuánto de ti pueden consumir antes de que finalmente digas basta. Y si nunca dices basta, entonces te convertirás en lo que ellos llaman una persona confiable, y lo que Maquiavelo llamaría un recurso explotable. ¿Ves cómo funciona? Te dan una medalla invisible que dice, buen tipo, persona de corazón grande, y mientras tú llevas esa medalla con orgullo, ellos están usando tu vida como combustible para la suya. El estratega no cae en esta trampa porque entiende algo brutal, pero necesario. No todos los problemas merecen tu solución, no todas las urgencias ajenas son tus emergencias. Y decir no, sin justificación ni disculpa, es el lenguaje del poder real. Cuando dices, lo siento, no puedo, y empiezas a dar explicaciones, estás negociando tu negativa, estás abriendo la puerta para que ellos te convenzan, te manipulen, te hagan sentir culpable hasta que finalmente digas que sí. Maquiavelo no explicaría, simplemente diría no y seguiría su camino, porque sabe que quien justifica sus decisiones está pidiendo permiso, y quien pide permiso ha perdido antes de comenzar. Piensa en las personas verdaderamente poderosas que conoces o has visto. ¿Alguna vez las has visto dando largas explicaciones sobre por qué no pueden hacer algo? No, simplemente no lo hacen. Y lo fascinante es que nadie los cuestiona, porque el poder real no necesita explicarse. Se explica solo por el simple hecho de existir. Pero tú, que todavía crees que debes una explicación a cada persona que te pide algo, tú te has convertido en el esclavo de las expectativas ajenas. Y el sistema adora esto. Lo perpetúa con frases hermosas como nadie es una isla, todos nos necesitamos, la colaboración es clave, todas verdades a medias que suenan hermosas, pero funcionan como cadenas. Porque sí, la colaboración genuina es valiosa, pero lo que te piden no es colaboración, es explotación disfrazada de reciprocidad. Te dicen, ayúdame ahora y yo te ayudaré después, pero ese después nunca llega. O cuando llega, su ayuda es insignificante comparada con lo que tú diste. Maquiavelo observaría este intercambio desigual y diría algo simple pero demoledor. Quien da sin recibir no es generoso, es tonto, y el mundo está lleno de personas esperando el próximo tonto para drenar. ¿Cuántas veces has cancelado tus planes, tu descanso, tu tiempo contigo mismo para resolver la crisis de otro? ¿Y cuántas de esas personas han estado ahí cuando tú necesitabas ayuda? La respuesta duele, ¿verdad? Porque en el fondo ya lo sabías, pero preferías ignorarlo, preferías seguir siendo el bueno,
porque renunciar a esa identidad significaría enfrentar una verdad incómoda, que has estado regalando tu vida a gente que nunca valoró el precio. El tercer momento en que Maquiavelo no sería cortés es cuando alguien intenta usar la culpa como arma de manipulación. Y esta es quizás la técnica más sofisticada del arsenal del débil, porque la culpa es invisible, opera bajo la superficie, no deja marcas físicas pero destruye igual o más que la violencia abierta. Escucha cómo suena. Después de todo lo que he hecho por ti, pensé que éramos amigos. No puedo creer que me hagas esto. Cada una de estas frases es un misil emocional diseñado para desactivar tu capacidad de defender tus intereses. Y funciona, ¿verdad? Funciona porque desde niño te enseñaron a cargar con la responsabilidad emocional de los demás, a sentirte culpable por priorizar tus necesidades, a creer que poner límites es crueldad. Maquiavelo vería este juego y no participaría, no por insensibilidad, sino por claridad estratégica, porque sabe que quien usa la culpa como arma no es una víctima pidiendo justicia, es un manipulador ejecutando una técnica, y hay una diferencia abismal entre ambos. La víctima real te dice, esto me dolió, esto me afectó, necesito que hablemos. El manipulador te dice, tú me hiciste esto, tú eres responsable de mi sufrimiento, tú debes compensarme. ¿Ves la diferencia? Uno pide comunicación, el otro exige sumisión. Y cuando caes en la trampa de la culpa, cuando permites que alguien te haga responsable de sus emociones, acabas de firmar un contrato invisible donde tú trabajas y ellos cobran. Porque ahora, cada decisión que tomes deberá pasar por el filtro de cómo se sentirá esta persona. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de vivir tu vida y empiezas a vivir la versión de ti que ellos necesitan para sentirse bien. Es genial, ¿no? Es esclavitud con nombre bonito, es prisión con barrotes invisibles. Y lo más cruel es que el sistema te enseña que resistir esta manipulación es egoísmo, que no sentir culpa por defender tus límites es señal de frialdad, cuando en realidad es señal de que has comprendido algo fundamental, que cada persona es responsable de sus propias emociones, de su propia vida, de sus propias decisiones. Maquiavelo no cargaría con la responsabilidad emocional de otros, porque sabía que quien la acepta se convierte en rehén, y un rehén no puede gobernar ni su propia existencia, mucho menos influir en la de otros. Pero aquí está el truco perverso. Cuando finalmente te liberas de la culpa, cuando dices, no soy responsable de cómo te sientes, cuando estableces ese límite necesario, ellos escalan. Porque la manipulación emocional es como cualquier otra adicción. Necesita dosis cada vez más grandes para lograr el mismo efecto. Así que pasan de la culpa suave a la culpa nuclear. Eres un monstruo. No tienes corazón. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y si tú todavía estás atrapado en el juego de necesitar la aprobación, si todavía mides tu valor por cuanto agradan a otros, estas palabras te destruirán, te harán retroceder, te harán ceder, y volverás a ser el esclavo que siempre quisieron que fueras. Pero el estratega entiende algo que el esclavo nunca comprenderá, que las personas que verdaderamente te valoran nunca usarán la culpa como arma, que el amor real no chantajea, que la amistad genuina no manipula. Y cuando alguien recurre a estas técnicas, no está revelando tu crueldad, está revelando su desesperación por mantenerte bajo control. El cuarto momento es cuando te exigen que celebres tu propia derrota, y este es particularmente retorcido porque opera bajo la bandera de la madurez emocional y el ser la persona más grande. Sucede cuando pierdes algo que era tuyo, cuando te quitan una oportunidad, cuando alguien te traiciona o te sobrepasa usando métodos que tú nunca usarías, y entonces, con una sonrisa pastoral, te dicen, tienes que alegrarte por ellos. No seas resentido. Demuestra que eres mejor persona. Es brillante como mecanismo de control,
porque convierte tu capacidad de sentir la injusticia en un defecto de carácter, transforma tu legítima indignación en algo vergonzoso que debes ocultar. Maquiavelo presenciaría esta farsa y haría lo que siempre hacía cuando veía teatro político. Revelaría la mecánica oculta. Porque esto no es sobre madurez ni grandeza, es sobre hacerte inofensivo, es sobre neutralizar tu respuesta antes de que siquiera la formules. Cuando te dicen que debes celebrar que otro obtuvo lo que tú merecías, lo que realmente te están diciendo es: acepta tu lugar en la jerarquía, no cuestiones cómo funciona el juego, sigue siendo predecible y manejable, y la mayoría lo hace. La mayoría publica felicitaciones en redes sociales, asiste a celebraciones que son como funerales de sus propios sueños, sonríe mientras por dentro algo se muere un poco más cada día. ¿Por qué? Porque el costo social de no hacerlo parece muy alto. Porque si no aplaudes, si no finges alegría, entonces eres el amargado, el envidioso, el que no puede alegrarse por el éxito ajeno. Pero Maquiavelo te preguntaría algo incómodo. ¿Desde cuándo reconocer una derrota significa celebrarla? ¿Desde cuándo no fingir alegría es un crimen moral? El estratega no celebra su derrota, la estudia, no aplaude la victoria del rival, la analiza para no repetir sus errores. Y sobre todo, no finge emociones que no siente, porque las emociones falsas son grietas en tu armadura, son puntos débiles que otros pueden explotar. Cuando finges estar feliz por algo que te duele, estás entrenando a tu cerebro para aceptar la disonancia cognitiva. Estás enseñándote a ti mismo que tus sentimientos reales no importan, que la percepción externa es más valiosa que tu verdad interna. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en un extraño para ti mismo, alguien que ya no sabe qué siente realmente, porque ha fingido tanto tiempo que la máscara se ha fusionado con la cara. El sistema necesita que finjas, necesita que disfraces tu dolor con cortesía, porque un pueblo que no puede expresar su indignación legítima es un pueblo que no puede organizarse para cambiar las condiciones que crean esa indignación. Es control social disfrazado de desarrollo personal. Y lo más perverso es que quienes te exigen que celebres tu derrota, quienes te llaman amargado por no hacerlo, son a menudo las mismas personas que jamás celebrarían la tuya. Observa, cuando tú ganas, cuando tú logras algo, ¿dónde están? ¿Dónde están esas voces que ahora exigen tu alegría? Están silenciosas. O peor, están minimizando tu logro, encontrando la manera de señalar que, bueno, también tuviste suerte, que no era tan difícil, que otros lo han hecho mejor. Porque la cortesía forzada siempre fluye en una dirección, de abajo hacia arriba, del débil hacia el fuerte, del dominado hacia el dominante. Maquiavelo no participaría en este teatro de hipocresía, porque sabía algo que los moralistas nunca aceptarán, que hay una diferencia entre ser civilizado y ser domesticado, entre elegir la paz y aceptar la derrota, entre ser estratégicamente diplomático y ser genuinamente sumiso. El quinto momento en que Maquiavelo jamás sería cortés es cuando alguien ataca a las personas que amas, porque aquí no se trata de ego ni de poder personal, se trata de algo mucho más primario y legítimo, la defensa del territorio afectivo. Y sin embargo, incluso aquí, el sistema intenta que seas razonable, que entiendas el otro punto de vista, que no tomes las cosas tan personales. Es fascinante y repugnante al mismo tiempo cómo han logrado convencerte de que defender a los tuyos con ferocidad es señal de debilidad emocional, cuando en realidad es señal de que todavía tienes algo vivo dentro de ti, algo que el condicionamiento social no ha logrado matar. Maquiavelo no negociaría en este momento, no buscaría el término medio, no intentaría ver ambos lados de la historia, porque cuando atacan a alguien que amas, no hay ambos lados, hay un lado, el tuyo. Y responder con violencia proporcional, ya sea verbal, social o de cualquier otro tipo que sea necesario, no es perder el control,
es ejercerlo en su forma más pura. Esto no es una invitación a la violencia física ni al daño real. Es una invitación a entender que la cortesía tiene límites geográficos. Termina exactamente donde comienza tu círculo íntimo. Piensa en los animales, en cómo una madre protege a sus crías, en cómo una manada defiende a sus miembros débiles. No hay moral compleja ahí. No hay debate sobre si la respuesta es proporcionada o apropiada. Hay instinto puro al servicio de la supervivencia del grupo. Y tú, que eres un animal con neocorteza, que has sido entrenado para suprimir esos instintos en nombre de la civilización, has perdido algo precioso, la capacidad de ser peligroso cuando es necesario. Porque el mundo no respeta a quien no puede defender lo que ama. El mundo solo respeta la capacidad demostrada de infligir consecuencias. Y cuando atacan a los tuyos, y tú respondes con cortesía, con intentos de diálogo, con comprensión del contexto del atacante, lo único que estás comunicando es, pueden seguir haciéndolo, no pasará nada. Maquiavelo escribió sobre esto cuando hablaba de Agatocles, ese tirano que protegió su ciudad con métodos brutales pero efectivos, y aunque lo llamaba cruel, también reconocía que su crueldad había salvado a miles. No es que la crueldad sea deseable, es que a veces es la única respuesta que el depredador entiende. Y vivimos en un mundo lleno de depredadores disfrazados, de personas razonables, gente que sonríe mientras calcula cómo hacerte daño a través de quienes amas, porque saben que ahí está tu punto débil, tu vulnerabilidad expuesta. El sistema te ha convencido de que mostrar esa vulnerabilidad es fortaleza, que ser abierto sobre lo que amas es valentía, cuando en realidad es simplemente darles el mapa de cómo destruirte. El estratega protege a los suyos en silencio, no anuncia a quien ama, no expone sus debilidades, y cuando alguien logra identificarlas y atacarlas, la respuesta no es proporcional, es terminal. Porque el mensaje debe ser claro. Puedes atacarme a mí y tal vez seré razonable, pero toca a los míos y descubrirás que la cortesía fue siempre una elección, no una limitación. Y lo interesante es que quienes te critican por defender a los tuyos con ferocidad son a menudo las mismas personas que harían lo mismo si estuvieran en tu posición. Pero como no lo están, pueden darse el lujo de ser filosóficos, de hablar sobre perdón y comprensión, de sugerir que dos males no hacen un bien. Es fácil ser sabio cuando el cuchillo no está en tu garganta ni en la de alguien que amas. El sexto momento llega cuando intentan comprarte con migajas mientras se quedan con el banquete. Y esto sucede constantemente, en todas las esferas de la vida, en el trabajo, donde te dan un título nuevo sin aumento salarial, en las relaciones, donde te dan atención intermitente para mantenerte enganchado, en la sociedad, donde te dan la ilusión de elección mientras todas las opciones conducen al mismo lugar. Maquiavelo identificaría esto inmediatamente como lo que es: un insulto disfrazado de oportunidad, una técnica para mantenerte hambriento, pero no lo suficiente como para que busques comida en otro lugar. Y la cortesía en este momento es suicidio estratégico, porque cuando aceptas las migajas con una sonrisa, cuando dices gracias, esto es suficiente para mí, estás estableciendo el precedente de que ese es tu precio, ese es tu valor de mercado. Y nunca, escúchame bien, nunca te pagarán más de lo que tú mismo declares que vales. El estratega en este momento hace algo que aterroriza al sistema. Pide el banquete completo o se va. No negocia hacia abajo. No acepta lo que podemos ofrecerte ahora. No cae en la trampa de es mejor que nada. Porque mejor que nada es exactamente eso. Apenas algo, la mínima inversión necesaria para mantenerte productivo sin darte acceso real al poder o la riqueza. Piensa en cómo funciona. Te dan un pequeño aumento, no suficiente para cambiar tu vida, pero suficiente para que sientas que están valorando tu esfuerzo. Te dan un poco de reconocimiento público, no suficiente para elevarte realmente, pero suficiente para que sigas buscando su aprobación. Te dan acceso limitado, no suficiente para que veas cómo realmente funciona el juego,
pero suficiente para que sientas que estás avanzando. Es brillante como mecanismo de control porque crea la ilusión de progreso sin el riesgo real de que cambies de categoría. Maquiavelo lo vio en todas las cortes que estudió. Cómo los príncipes mantenían contentos a sus súbditos con pequeñas concesiones que no cambiaban nada fundamental. Cómo usaban el teatro de la generosidad para ocultar la realidad de la explotación. Y la razón por la que esto funciona es porque la mayoría prefiere la comodidad de las migajas conocidas al riesgo de buscar el banquete incierto. Prefieren el veneno lento de la mediocridad al dolor agudo de la transformación. Y el sistema lo sabe, lo cuenta, construye toda su estructura sobre esta preferencia humana, por lo seguro sobre lo grandioso. Pero aquí está lo que no te dicen. Las migajas no solo son insuficientes, son estratégicamente diseñadas para mantenerte demasiado ocupado sobreviviendo como para pensar en prosperar. Cuando todo tu tiempo y energía se va en administrar la escasez, en hacer que las migajas alcancen para todo el mes, no tienes recursos mentales ni emocionales para planear tu escape, para construir algo propio, para desafiar la estructura que te mantiene en ese lugar. Es perfecto. Te dan lo justo para que no te mueras de hambre, pero nunca suficiente para que te hagas fuerte. Y cuando Maquiavelo observaba esto en la política de su tiempo, cuando veía cómo los poderosos daban pequeñas concesiones para evitar revoluciones grandes, entendía que el verdadero poder no está en tomar todo inmediatamente, está en dar lo mínimo necesario para mantener el control. Y tú estás del otro lado de esa ecuación, recibiendo el mínimo necesario, celebrándolo con cortesía, agradeciendo a quienes te están robando mientras te lanzan las sobras. ¿Cuándo fue la última vez que exigiste el valor completo de tu trabajo, de tu tiempo, de tu presencia? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, esto no es suficiente, sin miedo a parecer malagradecido? Probablemente nunca, porque te enseñaron que pedir lo que mereces es arrogancia, que conocer tu valor es ego, que exigir reciprocidad real es egoísmo. Y mientras tú internalizabas esas mentiras, otros pedían el doble, el triple, todo, y lo conseguían, porque sabían algo que tú estás apenas aprendiendo, que el mundo no te da lo que mereces, te da lo que exiges. El séptimo y último momento en que Maquiavelo jamás sería cortés es cuando ya no hay nada que perder. Porque este es el momento más peligroso para el sistema, el momento en que todas sus herramientas de control pierden efectividad, cuando las amenazas ya no asustan porque lo peor ya sucedió, cuando las promesas ya no seducen porque la esperanza se evaporó. Maquiavelo entendía que quien no tiene nada que perder es imposible de controlar. Es la pieza más impredecible del tablero, la que puede voltear toda la partida porque ya no juega por ganar, juega por destruir el juego mismo. Y en ese momento, la cortesía no solo es innecesaria, es ofensiva, es un último insulto a alguien que ya fue despojado de todo. Piensa en esto. ¿Por qué eres cortés? Realmente, examina las raíces psicológicas de tu cortesía. No es por bondad innata ni por valores profundos, es por miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo a perder relaciones, miedo a perder estatus, miedo a perder la aprobación social. Toda tu cortesía está construida sobre el fundamento del miedo a la pérdida. Y cuando ese miedo desaparece, porque ya no hay nada que perder, ¿qué queda? Queda la verdad desnuda, queda quien realmente eres sin las máscaras. Queda el animal que has estado ocultando bajo capas de civilización forzada. Maquiavelo no temía a los desesperados, los respetaba, porque sabía que en la desesperación habita una forma de poder que los acomodados nunca entenderán. El poder de quien puede decir y hacer cualquier cosa porque las consecuencias ya no importan. Esto aterroriza al sistema. Por eso invierte tanto en asegurarse de que siempre tengas algo que perder, siempre un pequeño incentivo para comportarte, siempre una pequeña esperanza que mantener. Te dan lo suficiente para que el miedo a perderlo te mantenga obediente. Un trabajo mediocre que odias pero necesitas,
una relación que no te llena pero te da compañía, una identidad social que no refleja quién eres, pero te da pertenencia. Y mientras tengas estas cosas, mientras todavía haya algo que puedan quitarte, seguirás siendo cortés, seguirás jugando según sus reglas, seguirás sonriendo mientras te arrancan la vida pedazo a pedazo. Pero hay momentos oscuros y terribles, momentos de crisis existencial o catástrofe personal, donde todo eso desaparece, donde el trabajo se pierde, donde la relación explota, donde la identidad social se desintegra. Y en esos momentos algo extraño sucede. Dejas de tener miedo. No es que te vuelvas valiente, es que el miedo necesita algo que proteger para existir, y cuando ya no hay nada, el miedo se queda sin combustible. Y lo que emerge de esas cenizas es algo que el sistema no puede predecir ni controlar. Una versión de ti que dice la verdad sin filtros, que actúa según sus valores reales y no según lo que es socialmente aceptable, que finalmente, deja de ser cortés con quienes nunca merecieron su cortesía. Maquiavelo escribió sobre esto cuando hablaba de los cambios de régimen, de cómo los príncipes caen cuando el pueblo alcanza ese punto de desesperación donde las amenazas ya no funcionan. Porque un pueblo desesperado es un pueblo peligroso y un individuo sin nada que perder es un individuo imposible de gobernar. Y tal vez, solo tal vez, necesitas llegar a ese lugar, necesitas perder todo o al menos sentir que lo has perdido, para finalmente descubrir quién eres realmente bajo todas las capas de cortesía y condicionamiento. No es que debas buscar la destrucción, es que, a veces, la destrucción te busca a ti, y cuando llega, cuando te encuentras en las ruinas de lo que fue tu vida, tienes una opción. Puedes intentar reconstruir la misma prisión que se cayó, o puedes usar los escombros para construir algo completamente diferente, algo que no requiera que traiciones quién eres para mantenerlo en pie. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde todo se une, donde los 7 momentos convergen en una sola verdad que Maquiavelo susurraría al oído de cualquiera dispuesto a escuchar. La cortesía no es el problema. El problema es no entender que la cortesía es una herramienta, no un valor. Es algo que usas cuando te sirve y descartas cuando no, algo que aplicas estratégicamente, no reflexivamente. El error de la mayoría es convertir la cortesía en identidad, en definir quiénes son, por qué tan educados pueden ser, qué tanto pueden aguantar, cuántas veces pueden poner la otra mejilla. Y al hacer eso, al convertir un comportamiento en esencia, se vuelven predecibles, manipulables, explotables. Porque ahora el mundo sabe exactamente qué esperar de ellos, sabe que siempre elegirán la respuesta cortés, sin importar el contexto, sin importar el costo personal, sin importar cuántas veces les demuestre que esa estrategia no funciona. Es adicción a la propia imagen, es vanidad disfrazada de virtud. Maquiavelo te diría que la verdadera virtud, esa cualidad que él consideraba esencial en los príncipes exitosos, no tiene nada que ver con ser bueno o cortés. Tiene que ver con ser efectivo, con adaptar tu respuesta a la realidad de cada situación, con ser capaz de ser tanto el león que aterroriza como el zorro que engaña, dependiendo de qué es lo que se necesita en ese momento específico. Y la mayoría no puede hacer esto porque están atrapados en una versión única de sí mismos, en una máscara que se pusieron hace tanto tiempo que ya olvidaron que es una máscara. Creen que ser siempre cortés es integridad, cuando en realidad es rigidez, es la incapacidad de fluir con las demandas cambiantes de la realidad. Y la realidad es brutal, es cambiante, es despiadada con quienes no pueden adaptarse. No le importa tus principios de libro de autoayuda, no le importa cuánto hayas trabajado en ser tu mejor versión, no le importa nada excepto resultados. Y si tus resultados son que constantemente pierdes, constantemente te explotan, constantemente te traicionan, entonces tu estrategia es objetivamente incorrecta, sin importar qué tan noble sea tu intención. Esta es la medicina más amarga que puedes tragar,
que tu cortesía, tu bondad, tu disposición a ser siempre comprensivo, todas esas cosas que te enseñaron a valorar, pueden estar siendo el veneno que está matando lentamente tu vida. No porque sean malas en sí mismas, sino porque las estás aplicando indiscriminadamente, sin estrategia, sin considerar si el otro merece o no esa respuesta. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. La verdadera sabiduría no está en ser siempre de una manera, está en saber cuándo ser qué. Saber cuándo ser cortés y cuándo ser brutal. Cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes. Cuándo perdonar y cuándo nunca olvidar. Y esto requiere algo que el sistema no quiere que desarrolles. Discernimiento propio, juicio independiente, la capacidad de decidir por ti mismo qué merece cada persona, cada situación, cada momento. Requiere que te conviertas en tu propia autoridad moral, que dejes de buscar validación externa para tus decisiones, que finalmente aceptes que eres el príncipe de tu propia vida y que los príncipes no piden permiso para gobernar su reino. Entonces, aquí estás, al final de este recorrido, enfrentando una decisión que nadie puede tomar por ti. Puedes volver a la comodidad de creer que ser cortés siempre te salvará, que ser bueno eventualmente será recompensado, que el universo es justo y que el karma existe. Puedes cerrar esto, olvidarlo, y seguir haciendo lo mismo que has hecho siempre, esperando que de alguna manera produzca resultados diferentes. El sistema estaría feliz con esa elección, te recompensaría por ella, te daría palmaditas en la espalda y te diría que eres una buena persona. O puedes tomar el otro camino, el que Maquiavelo transitó hace 500 años y que sigue siendo igual de peligroso y necesario hoy. El camino de ver el mundo como es, no como te dijeron que debería ser. El camino de entender que la cortesía es una herramienta en tu arsenal, no tu único movimiento. El camino de aceptar que a veces, para proteger lo que amas, para defender tu tiempo, para exigir tu valor, para vivir con dignidad, tendrás que no ser cortés, tendrás que ser exactamente lo que el sistema teme. Alguien que no puede ser controlado con vergüenza, con culpa, con miedo a ser juzgado. No se trata de convertirte en un monstruo, se trata de dejar de ser una víctima disfrazada de santo. Se trata de recuperar esa parte de ti que sabía defenderse antes de que te enseñaran que defenderte estaba mal. Y no te voy a mentir, este camino tiene un precio. Perderás gente, perderás la imagen que otros tenían de ti, perderás la comodidad de ser predecible y manejable, pero ganarás algo infinitamente más valioso. Te ganarás a ti mismo. Recuperarás la capacidad de mirarte al espejo y reconocer al que está del otro lado. Dejarás de ser un extraño en tu propia vida, un actor interpretando un papel que odias, pero que crees que debes mantener. Y cuando llegues a ese lugar, cuando finalmente seas auténtico en tu poder y en tus límites, descubrirás algo extraño, que la gente que importa, la que verdaderamente vale la pena, no te abandona por dejar de ser cortés en los momentos cruciales, te respeta más. Porque en el fondo, todos saben, incluso si no lo admiten, que quien no puede decir no tampoco puede realmente decir sí. Que quien tiene miedo de defenderse tampoco puede realmente protegerte. Que quien no tiene límites no puede ofrecer nada sólido sobre qué construir una relación real. Así que este es el movimiento, el que separa al estratega del esclavo, al príncipe de la rata. Aprende cuándo Maquiavelo no sería cortés, y en esos momentos tú tampoco lo seas. No porque quieras ser como él, sino porque quieres ser finalmente, genuinamente, peligrosamente tú mismo. Nos vemos en el próximo movimiento, y si esto resonó en algún lugar profundo, donde todavía queda algo vivo, algo que se niega a ser domesticado, compártelo. No lo dejes morir aquí. Porque cada persona que despierta a su propia capacidad de ser estratégica sin disculparse es una grieta más en el sistema que nos quiere a todos mansos, corteses y controlables.